Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Changuinola. Don Aris Pimentel, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aris, yo estaba recordando que la última vez que yo estuve en Changuinola, que fue hace ya un par de años atrás, varios años atrás, en varias entrevistas que yo le hice a ciudadanos allá en Changuinola, creo que a uno que otro comerciante, en aquella época ya, creo que estamos en el gobierno de Varela, me parece. Varios comerciantes se quejaban de que, oye, no puede ser en Changuinola, cada vez que hay quítame esta paja, cierran Changuinola, los manifestantes. A cada momento, y eso, el perjuicio que se genera. Y yo dije, bueno, pero qué raro, porque Changuinola, que es una arteria muy importante para la provincia de Bocas del Toro, no se hayan puesto de acuerdo entre ellos mismos, los que viven en Changuinola, para ver cómo resuelven eso. Lo cierto es que ahora la situación parece que no cambia, Aris. Sí, lamentable. Yo siento que si echásemos, ¿no? Un poco hacia atrás, temas históricos, la provincia ha tenido eh, unos polos más que en temas políticos, ¿no? Que son los que han estado siempre manipulando y manejando a la población en dos direcciones. Y por desgracia, pues en ninguna de esas dos direcciones es para el bien de la población ni de la localidad, ¿no? Lamentablemente, siempre empujándonos a vivir situaciones como esta, ¿no? Que es muy lamentable porque las pérdidas que se provocan son grandes y hasta que la provincia y el gobierno no ponen la mirada que en la provincia para buscar un desarrollo, seguimos en lo mismo, ¿no? Eh, Siempre como de tumbo en tumbo y como que y eso ha ido provocando un fenómeno, la costumbre de la población a vivir de esta manera, ¿no? Y cuando te digo la población, no es que los comerciantes nos acostumbremos, pero digo, ya se hace algo rutinario que tenemos que aprender es a vivir con ello porque aquí pues no vemos al Estado, al gobierno que haga algo con respecto a eso, ¿no? Siempre nos tienen así como en una esquina y, y eso que se ha puesto la mirada en la parte del turismo, porque de los lugares más turísticos del país está Bocas del Toro, es uno de los más mencionados, pero entonces no se hace nada en cuanto a estos otros aspectos que tienen que ver mucho con el manejo de la parte social, ¿no? Con los bocatoreños. Sí se invierte, pero mal invertido, o el enfoque de la inversión está en el tema meramente político y económico, pero para quien impulsa ese desarrollo o esas obras, más que todo, de construcción. Mira, uno de los problemas que tenemos endémicos aquí es, aquí, como en todo el país, es el agua. Y aquí hace poco se estaba construyendo eh, una ciudad deportiva por muchos millones de dólares, cuando a menos de 2 kilómetros de esa ciudad deportiva la gente no tiene agua. Tú ves a los niños, a los padres, a toda hora, 3, 4 de la mañana se tienen que levantar porque a esa hora es que les dan servicio de agua hasta las 7 de la mañana. Entonces, o sea, toda una comunidad viviendo ese tipo de situación. No se ha buscado en ningún momento eh, desarrollar en otra dirección la economía de la provincia. Solamente estamos basados en el tema del banano, de los independientes, pues el desarrollo del rubro del plátano, del cacao, la ganadería y el turismo, pero que es algo que se ha ido desarrollando así, ¿no? Como de manera orgánica, ¿no? A lo natural. Lo que cada quien puede hacer es lo que se hace, ¿no? Pero no ha habido así que un apoyo para el desarrollo. La población sigue creciendo sin un rumbo. Los chicos, pues, mira, yo recuerdo en los años 80, o sea, tú no encontrabas un indígena que consumiera droga.
sea, la droga estaba en otros tipos de personas, ¿no? Hablemos de otras etnias, pero no en el indígena. Hoy eso es lo que abunda. Jóvenes desde los 12, 13, 14 años en adelante, piedreros por todas las calles. Esos son los que más le roban a las fincas bananeras. Pasan todos los días las pérdidas enormes que tiene Chiquita en el robo de banano. Y tú los ves parado a la orilla de la calle vendiendo las frutas, ¿no? Entonces, o sea, aquí hay un tema de un deterioro de lo que es del trabajo del Estado en esa dirección, ¿no? Porque siempre ha habido más que todo como un enfoque político para hacer las cosas que se hacen, las pocas que se hacen, Ahora, y de beneficio, ¿no? lo Algo así. que, lo que yo no termino de descifrar, por eso hice la introducción que hice, o sea, no es lo mismo hablar de la concentración de población, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, que la concentración de población en Changuinola. O sea, como que allá es más fácil que todos se conozcan, como que es más fácil Sí. que se comuniquen. O sea, ¿por qué en Changuinola, por cualquier mínima cosa, se cierra todo Changuinola? Y como que no ha habido liderazgo o la capacidad de conversar entre toda esa gente que vive en Changuinola y oye, pongámonos de acuerdo en algo, porque si cierra Changuinola, realmente a quien más estamos perjudicando a nuestra propia gente, que es un poco lo que está pasando con esto de las bananeras en estos días. O sea, Es lo que te la decía quizás al pregunta es, principio. ¿hay capacidad de diálogo a lo interno de Changuinola entre la gente de Changuinola? ¿O no la hay? Mira, eso se ha ido, ese es uno de los problemas, que eso se ha ido perdiendo producto de la influencia, de la mala influencia de los grupos políticos que jalan en diferentes direcciones y cuando no es conveniente, entonces ciérrale. Cuando me conviene, no deje que me cierren. Y entonces quien te opone, es tu opositor, entonces el que ayuda a los que pues, van a cerrar. Y eso, el pueblo, mira, hasta el año pasado lo veía como una dinámica de que, o sea, cualquiera, lo que tú decías, ¿no? Cualquier persona con cualquier problema personal iba y cerraba la calle, cerraban el puente. Ya el puente ya no se llamaba el puente sobre el río Chagina, sino el puente de los deseos. Porque todo el que quería algo vaya y cierra el puente. Y pues definitivamente quedábamos entonces todos aquí en Ascuas, ¿no? Mira, en el 2022, si mi memoria no me falla, creo que hubieron alrededor de 380 cierres de calle a nivel de provincia. ¿Cuándo tú vas a poder avanzar así? Cuando no es en un lugar, es en otro. O sea, cerraba en Chiriquí Grande hoy, mañana cerraba en el sector fronterizo, otro día cerraba en el puente y así la pasamos. O sea, es imposible poder trabajar. Y entonces tú escuchas a los gobiernos de turno en su momento, entonces decir que, bueno, que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, ¿no? Es que no vamos a agredir a la población. Digo, no es un tema de agresión, pero o sea, los derechos de los demás, ¿dónde están? ¿No? Entonces, siento que sí es importante que el Estado haga su trabajo, los gobernantes hagan su trabajo y se pueda, pues, ¿no? Lograr que la Pero población... un momento, lo que pasa es que yo escucho acá, es que el Estado, es que el Estado, es que el Estado, es que el Estado. Mm, Y sí, a ver, el Estado tiene una responsabilidad, y el Estado somos todos, ¿no? En este es caso correcto. el Estado son ustedes también los empresarios. Sí. Y la pregunta es, ¿y los empresarios qué? Porque es muy fácil pedirle al Estado, y yo sé que hay que pedirle, más que al Estado, al gobierno, que cumpla con su Al rol, gobierno, sí. Ujú. y cumpla con el desarrollo de esa zona. Pero los empresarios qué? ¿Realmente también están cumpliendo? ¿O también hay que seguirle a los empresarios que se pongan los pantalones? No, mira, el sector empresarial aquí en Changuinola, te soy franco, mira, nosotros, la gran empresa aquí solamente es Chiquita Panamá. Los demás somos medianos, pequeños y microempresarios, que es la mayoría. Eh, y tú sabes que en el caso del pequeño y mediano y pequeño y microempresario es un tema de yo mismo, o sea, yo, mi familia, mi- dos, tres personas más que contrato para poder desarrollar un trabajo X, ¿no? Desarrollar algo en el comercio. Pero no, o sea, no tienes esa fortaleza económica para ser influyente en nada. Y bueno, nos dedicamos a hacer lo que hacemos, ¿no? A trabajar e intentar echar los negocios hacia adelante.
pero te digo, no, sentimos que el gobierno no hace su parte porque, mira, en Panamá cuando hay un cierre de calle se actúa de una vez. Aquí tenemos ya, vamos para 2 semanas, tenemos 10 días con hoy de cierre absoluto y aquí tú no has visto ningún movimiento. Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer los empresarios si esta es la condición de trabajo? ¿No? O sea, la parte que le toca al Estado de darnos la oportunidad de poder movernos libremente por las calles para desarrollar nuestro trabajo no se da. Entonces, Ahora, creo que es muy poco lo que podemos hacer. ahora, una consulta, con el tema de los cierres, que ahora estamos con este tema, pero en los años anteriores hemos tenido otros temas con los cierres. ¿Usted piensa que la razón por la que se cierra en Changuinola es algo solamente autóctono de de la provincia de Bocas del Toro o a veces se exportan temas de la capital a Changuinola? Y por ende hay tantas cierres tan seguidos uno detrás de otro en los últimos años, porque vemos que los temas como que cambian, ¿no? Sí, mira, del año pasado para acá se había calmado muchísimo el tema de los cierres, se logró controlar bastante y era una forma, es una forma sencilla, y es que, o sea, el gobierno empezó a actuar como debía de haber sido hace rato, ¿no? Judicializando a quienes se ponen en esto, ¿no? Estar cerrándole la vía a los demás porque sí y sin más ni más, ¿no? Sí hay temas, y por ejemplo, siento que este que estamos viviendo ahorita, el de la Caja de Seguro Social, se trajo, se importó de la ciudad capital y de otras zonas, ¿no? Del país. Porque si has notado lo que decía ahorita su compañero, en el resto del país sí han habido protestas, sí la gente ha salido a la calle, pero no de la forma radical en la que se hace aquí en la provincia de Bocas del Toro. Y ellos saben que el actuar acá del sindicato bananero es un poco más radical que el resto del país y que logra paralizar, ¿no?, la provincia. Y ellos están asusando y siempre empujándolo para que lo haga, ¿no? Es más, mira, hace 3 días atrás, el secretario general del sindicato hizo el comentario en una entrevista que le hicieron donde él decía que si él no veía que en el resto del país el actuar de las organizaciones que estaban en este tema de la derogación de la ley 462 se ponían las pilas, o sea, hacían más enérgico la protesta, él iba a negociar por los bananeros y punto. Hasta ahí iban a llegar ellos con su paralización. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos, ¿no? Esto viene impulsado por movimientos de fuera también, que saben que pues acá el tema es un poco más radical con el tema de los bananeros, y pues no, lo aprovechan. Ahora, en esta coyuntura que se está dando en Changuinola, ve en su opinión, por la experiencia que usted tiene como dirigente empresarial, posibilidades de solución o simplemente esto va a ir por lo largo. Uno. Y dos, se nos ha informado que la empresa bananera ya cerró una o dos o tres fincas. Tres fincas. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué consecuencias tiene? Mira, las consecuencias son graves porque, como te digo, Changuinola y la provincia, su mayor empresa en tema de empleo es Chiquita Panamá. Tiene 6.000 trabajadores, son 26 fincas, 3 fincas, pero de las 3 fincas, pues fincas que son de las más grandes, las que ocupan más personas. En promedio, una finca ocupa alrededor de 200 a 300 personas. O sea que estamos hablando de casi 1.000 personas que van a quedar sin empleo. Eh, es bien duro, la economía se va a ver bien afectada. Hace unos años hubo una reducción, creo que después del 2000, a finales del 2022 con el evento que se dio, Chiquita hizo una reducción de 700 empleados y eso se sintió económicamente en Changuinola porque, te digo, es el mayor empleador. Eh, Alrededor del negocio del banano en Chiquita, dependemos todos los demás.
Changuinola no tiene ningún otro rubro, excepto, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía, los productores de plátano, que son 3.000 productores, eh, digo, miento, 1.000 productores, pero tienen alrededor de 3.000 hectáreas. Eso te dice que por cada más o menos hectárea y media por productor es lo que hay. Eso es una finca relativamente pequeña, eso es algo de supervivencia familiar, ¿no? Porque una finca requiere de una persona por hectárea. Entonces, no es tanto, pero es importante y es valioso, ¿no? Todo ese trabajo y ese producto que se genera, ese movimiento que se genera alrededor del trabajo del cultivo del banano y del plátano. Mm. Señor, eh, La afectación no sí. tiene valor. Dime. Señor Aris, usted habla de dos aspectos que me llaman la atención. Uno, que los cierres en Bocas del Toro no son igual que los cierres en otro punto, sobre todo en Capital, sino que son cierres que se van y se extienden de días, afectando directamente a sectores tan importantes como las MIPYMES. Pero habló también que son gente que viene prácticamente a confabular a las dirigencias de acá. ¿Quién son esas personas que usted asegura vienen allá, a más que todo a sacar a las dirigencias para hacer estos cierres tan radicales? Bueno, mira, nombres no te podría dar porque la verdad no estamos en el tema viendo quiénes son, pero sentimos que sí, eso es lo que sucede porque, eh, te digo, no, tú ves que los problemas, se habla en la capital de alguna situación, de alguna ley, de cualquier detalle, Ujú. y de repente tú ves que la explosión arranca de manera radical acá en Changuinola, ¿no? Sí. Entonces, pues no, ese es el sentir de los que estamos aquí, ¿no? Que sí, los problemas ajenos también los compramos, ¿no? Sí, Pero continúe, Carlos. sí, lo que pasa también, porque más temprano analizamos el tema cuando Gonzalo hablaba, don Aris, de supuestamente una posición del gobierno de sentarse a conversar con el gremio de los trabajadores del banano, y hablaba de una ley que no tiene que ver nada con el tema de la caja del Seguro Social. Pero al final la dirigencia dice, y queremos que se derogue también la ley recién aprobada, que modifica la ley orgánica de la caja del Seguro Social. O sea, la misma petición que hay otros sectores, por lo menos en Capital, están abanderando. Y nos llama la atención el tema. O sea, de una cosa a otra cosa, don Aris. Sí, mira, lo que la dirigencia sindical acá ha manifestado es que ellos en la ley, la 462, lesiona en algunos artículos al sector bananero. ¿Cuáles son esos artículos? No sabría decirte, Ujú. pero eso es lo que ellos han manifestado. Casualmente anoche manifestaba el secretario general de que hay unos artículos en la ley, en la 462, que lesionan al trabajador bananero y que por eso ellos también solicitan la derogación de la ley, ¿no? Gonzalo. Ahora, Bueno, le hago una consulta. Ustedes han tenido la oportunidad, y digo ustedes como empresarios, Ujú. pequeños o medianos, de sentarse a hablar con el sindicato. Mira, nosotros no. Sí nos conocemos porque te digo, aquí Changuinola es pequeño y los comerciantes todos tenemos relaciones con todas las personas aquí porque somos 150.000 habitantes, pero en la parte comercial no es tan grande, no es tan extensa, así que todos nos conocemos, ¿no? Pero entonces no Pero había, o no sea, así a pero, sentarnos a conversar, claro, pero ¿no? por ejemplo, ustedes parte de la Cámara de Comercio, entiendo. Sí. Entonces la Cámara de Comercio también tiene que tender puentes, ¿no? O sea, o al menos entender, Mira, explicar cuáles son las razones y las afectaciones que ese paro le está haciendo no solo a la bananera, sino a todo el sector comercial. Mira, las afectaciones y eso todo se les ha explicado a ellos lo saben. Mira, no son neófitos las personas que están en las dirigencias sindicales. Ellos entienden lo que está pasando, pero pues su argumento siempre ha sido de que ellos lo que hacen lo hacen porque pues no se sienten afectados, se sienten abandonados, o sea, la razón que sea, y que ellos pues no, como todo panameño tiene derecho a protestar y pues no, ellos toman la forma en la que ellos consideran que es la más lógica para ellos, o más fácil, no sé, eh, de manifestar, ¿no? Su sentir, ¿no? Y digo, sin tomar en cuenta, pues, las afectaciones que tengamos los demás, ¿no? Siempre dicen, bueno, no, mira, en cualquier protesta alguien se va a ver afectado. Así que
Se no es contra ti, pero bueno, estás incluido, ¿no? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque además, sí, la ley 462 es para todo el país. Sí. No afecta o no beneficia exclusivamente a Bocas del Toro, sino afecta o beneficia, según cada uno lo quiera ver, al país entero. Pero lo que sí vemos es que la afectación al día a día en Changuinola particularmente y en el resto de la provincia de Bocas del Toro es total. Decíamos acá hace un momento, Aris, acá en la ciudad de Panamá ya sabemos que al mediodía hay cierres de los manifestantes en determinados puntos. El resto de la ciudad funciona o trata de funcionar. Ya después sabemos que en las tardes, bueno, la universidad no está cerrada, pero tampoco está abierta porque dicen que está en método de clases virtuales. Acá no se siente el mismo impacto que se siente en Changuinola, obviamente. Sí, dice que la bananera es la más grande. Lo demás son MIPYMES, son pequeñas. Pues imagínense 6.000 personas que trabajan en la bananera. 24.000 trabajos indirectos también. O sea, una cosa preocupante, profe. 6.000 personas que trabajan en la bananera, eso no es broma. Tú pones 6.000 personas aquí en la calle 50 y dices, mira, hay 6.000 personas. Pero tú pones 6.000 personas sin trabajo en Changuinola y eso se siente con mucha fuerza. Sí. Sí. No ve, entonces, Aris, todavía no ve la luz al final del túnel. No, lamentablemente, mira, estábamos esperanzados en que las conversaciones que tienen los ministros que han venido acá a la provincia, la ministra de Trabajo y el ministro de Comercio, generaran frutos, ¿no? Y de que pues la paralización acá ya llegara a su fin, pero realmente no ha sido así. Con las declaraciones que anoche escuchamos de parte de la dirigencia sindical era de que, bueno, ellos se les había estado explicando la ley 45, que según ellos tenía algunas afectaciones, y ahora salieron con que, bueno, que ellos también quieren la derogación de la 462. Entonces, todo sigue igual. Bueno. Don Aris, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes. Saludos. Buen día. Esto no pinta bien, ¿no? 8 No. minutos. No. 8 minutos. No, Pero no, no. entonces yo le